Arratsaldeon eta izan ongi etorri. Emakunderen izenean eskerrak eman nahi dizkizuet, gurekin bat egin duzuelako, garbira pasatzeko oharrak izenburua duen gogoeta ziklo honetako bigarren saioan. Maiatzaren 14ean ekin genion, elkarrekin, teknologia lagun, COVID-19 eragindako egoera berri honek maila desberdinetan eragin dizkigun hausnarketak elkarrekin partekatzeko saioari. Oraingo honetan, osasunaren esparruan ikusi eta ikasitakoak biltzen saiatuko gara. De la sorpresa y de la emergencia inicial, semana a semana vamos intuyendo cuestiones que sin lugar a dudas van a impactar en las políticas públicas que ya lo están haciendo. No hay precedentes en una situación como esta. La crisis perfecta, como alguien la ha definido, sanitaria, económica y social, un shock que ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar hacia respuestas a corto, a medio y a largo plazo. Emakunde gogoeta egin nahi du, gai honen inguruan eta ikaspenak partekatu egin nahi ditu. Gogoeta bera partekatua izatea nahi du. Gaitzak ondorioak utziko dizkigu, maila guztietan, elkarrekin hausnartu behar ditugunak, jakiteko nola eragiten ari diren, gizon eta emakumeen arteko berdintasunari dagokionez. Genero ikuspegia txertatzen ez bada, berrosatze fase berri honetan, berdintasunean atzera egiteko arrisku handia dagoela, ohartarazi dute erakundeek eta adituek. En esta segunda sesión de Notas para pasar a limpio vamos a centrar nuestra mirada en los aprendizajes sobre la salud de las mujeres con la intención de hacer una contribución al quehacer público. La crisis del COVID-19 va a modificar las agendas y prioridades políticas y sociales y todas las políticas públicas deben reorientarse para dar respuesta a estas prioridades con perspectiva de género, porque sin ella el riesgo de involución puede ser alto. Hoy es 28 de mayo y hoy celebramos el Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, una conmemoración que desde que en 1987 las integrantes de la Red Mundial de las Mujeres por los Derechos Reproductivos acordaron declarar esta fecha, nos recuerda que el derecho a la salud es un derecho humano al que las mujeres deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de toda su vida además. Este año, el Día Mundial de la Salud de las Mujeres, esta celebración tiene una lectura especialmente importante. Reivindicamos la salud como derecho en medio de una pandemia mundial y con evidencias diarias de que las desigualdades siguen todavía muy presentes y que las arrastramos también en este campo. Bada gaur honetaz guztiaz hitz egiteko elkartu gara hemen, aditu talde bat eta zuek ere bertan zaudetenez, gurekin bat egitea gogoeta honetan horixe espero dugu. Berehala ekingo diogu, baina aurretik, mainguru honi ekin aurretik, hitza eman nahi diot Izaskun Landaidari, Emakundeko zuzendariari. Ez dago gurekin une honetan, hain justu ere, ONU emakume taldearen bilera batean dagoelako, 6:30 bat egingo du gurekin, baina puntual iritsi nahi izan du eta ondoko mezua utzi digu, jarraian ikusiko duguna. Aurrera. Arratsaldeon, ongi etorriak garbira pasatzeko harrak izenburuko hausnarketarako espazio honetara. Dakizuenez, sareko topaketa hauetan gure helburua da COVID-19aren ondorio sortutako egoerak berdintasunean zer eragin izan duen eta izango duen aztertzea eta honen inguruan iritzi ikuspuntu eta ekarpena jasotzea honi aurre egiteko egiten ari garen lanean lagungarri izateko eta erabakiak hartzeko orduan inorratzean ez uzteko. Lehen solasaldian emakumeen kontrako indarkeria izan genuen gai nagusi, eta gaur emakumeen osasunaren nazioarteko ekintza eguna dela eta COVID-19ak emakumeen osasunean duen eraginaz hitz egitea erabaki dugu. Emakumeen osasunaz ari garenean, beti kontuan izan behar dugu batetik emakumeak eta gizonak desberdinak garela biologikoki, eta askotan gaixotzeko modu diferenteak ditugula. Baina horretaz gainera kontuan izan behar dugu gizartean eraiki diren desberdintasunek eragina dutela gure bizitzetan eta ondorioz gure osasunean. Emakumek zaintza lanetan duten karga, euren egoera sozioekonomikoa, euren lan baldintzak, guzti horrek eragina du euren osasunean.
Honi gainera, gehitu behar zaio gure gizartean emakumeek funtsezko zeregina betetzen dutela osasuna zaintzeari dagokionez, bai arlo pribatuan eta bai publikoan, osasun langileen artean gehiengoak emakumezkoak izanik. Eta hau oso garbi ikusi dugu COVID-19 krisi honetan. Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y con este motivo hemos decidido dedicar nuestra cita del ciclo Apuntes para pasar a limpio a la COVID-19 y la salud de las mujeres. Mujeres y hombres tenemos diferentes formas de enfermar, no solo por nuestras diferencias biológicas, sino por las sociales. Las desigualdades construidas socialmente también nos afectan de forma diferente en nuestras vidas y, en consecuencia, en nuestra salud. La salud de las mujeres se ve afectada por una serie de determinantes socioeconómicos y de trabajo, tales como la carga de una desigual distribución de trabajo del cuidado de personas y del hogar, mayor porcentaje de núcleos familiares monoparentales cuya titular es mujer, por lo general niveles de renta inferiores, remuneraciones más bajas, mayor desempleo, niveles más elevados de exclusión social, y es obligado tener en cuenta todos estos factores cuando se interviene en salud, porque esas desigualdades repercuten directamente en la salud de las mujeres e inciden de forma relevante en las diferentes formas de vivir y enfermar de mujeres y hombres. Además, no podemos olvidar, y en esta crisis lo hemos visto muy claro, que las mujeres desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la salud, tanto en el ámbito privado, en sus familias, como en el público. El personal sanitario está representado en un 70% por mujeres en todo el mundo y en más de un 80% en el caso del personal de enfermería. Las mujeres han estado en primera línea en el ámbito sanitario durante esta crisis y, sin duda, eso también ha tenido consecuencias en su salud. De todo ello hablaremos en la sesión de hoy. Por ello, sin más dilación, quiero pasar a agradecer a Maya Bacigalupe de la ERA, a María del Mar García Calvente y a Marga Sáenz Herrero su participación hoy en esta charla. También a Pilar Calzada, que nos ayuda como siempre a moderarla. Gracias, por supuesto, a todas las personas que nos estáis siguiendo en directo, a las que nos veréis a través de la grabación de este evento y a todas las que lo habéis hecho posible. Eskerrik asko. Eskerrik asko Izaskun Landaidadik, gero ere, esan ahal izango diogu, bere alaxe bat egingo du gurekin, bilera hori amaitutakoan, eta gero ere, bukaeran bere gogoetatxoa eskatzeko aprobetxatuko ditut azken minutuak. Bueno, hemos intentado tasar muy bien el tiempo que tenemos disponible. Esto siempre sabéis que es prácticamente un ejercicio de magia, que esto funcione así, vamos a intentarlo. Calculamos terminar a las 8 menos cuarto. Hemos pensado que 1 hora y 45 minutos debería ser el espacio cómodo para que podamos conversar y aportar. Enseguida voy a presentaros a las personas expertas que nos van a ayudar a que esto sea así, pero también quiero recordaros que os invitamos a que nos hagáis llegar vuestras preguntas, vuestras aportaciones, y os pido que toméis nota del número de teléfono, que podéis utilizarlo para enviarnos tanto WhatsApp como Telegram, y que lo tenéis, si no me equivoco, en la parte de abajo de vuestro visor en YouTube. El número de teléfono es el 600-771512. Tanto WhatsApp como Telegram, para que podamos, por un lado, trasladar a las ponentes las preguntas, las cuestiones que queréis plantear, y también para que nos hagáis llegar vuestras propias notas, que como el resto vamos a pasar a limpio. Vamos a ir tomando nota de todo lo que ocurre, y también vamos a ir tomando nota visual de todo lo que ocurre. Para ello, también tenemos con todas nosotras a Miriam Artola, que va a estar muy atenta, recogiendo todo lo que ocurre. Ahora, de momento, solamente estamos viendo cómo va su trabajo. Miri, arratsaldeon. Eskerrik asko, Miri, berak egingo digu gertatzen den guztiaren halako laburpen akta bisuala, eta bere hizkuntz honen bitartez ere jaso ahal izango dugu guztia. Y ya que hablamos de diferentes lenguas, también estamos conversando a través de la lengua de signos, lo veis en vuestra pantalla. Eskerrik asko a Sheila y a Initze de Arabako Gorrak por acompañarnos también en esto.
Vamos, por lo tanto, si os parece, a presentaros a las expertas que van a compartir con todos nosotros y nosotras esta mesa. En primer lugar, Amaia Batigalupe de la ERA. Amaia, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Muchísimas gracias, Amaia, por estar con nosotras hoy. Amaia forma parte del Grupo de Investigación de Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco y vamos a profundizar con ella en esa visión, en la de los determinantes sociales de la salud y las desigualdades de género. En este caso, vamos a ponerle un apellido más en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, lo dicho, Amaia. También está con nosotras María del Mar García Calvente. María del Mar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es profesora de Género y Salud en la Escuela Andaluza de Salud Pública, es médica especialista en salud pública, experta en género, en cuidados y en salud. Y diría que es una voz especialmente relevante para entender cómo está afectando esta crisis de cuidados y cómo está afectando a la salud de las mujeres. Ahí es nada, María del Mar. Muchísimas gracias por acompañarnos también hoy. Y en tercer lugar, está también con nosotras Marga Sáenz Herrero. Marga, estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy, Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Marga es psiquiatra, es profesora asociada de la UPV, trabajadora de Osakidetza. Una mirada que nos interesa especialmente para conocer los impactos de género en la salud mental de las mujeres. Estas son las tres principales voces que vamos a tener, pero no me canso de deciros que también queremos contar con la vuestra. 600-77-1512, WhatsApp y Telegram. Estamos atentas para recibir vuestras aportaciones. Vamos a empezar a centrarlo, muy pretencioso por mi parte hablar de diagnóstico, teniendo a tantas expertas en salud más todavía, pero vamos a intentar poner un poco las coordenadas de esta conversación. Situaciones novedosas a las que hemos tenido que hacer frente a raíz de esta pandemia. Las novedosas por un lado, pero también han empeorado situaciones de desigualdad que ya conocíamos, que eran situaciones previas que afectan a mujeres y a niñas. Enfermedades, dicen, no distinguen entre hombres y mujeres, pero sus efectos son bien distintos. En todo el mundo, las mujeres representan el 70% de quienes trabajan en los sectores sanitarios y sociales. Nos lo ha comentado también Izaskun. Hacen el triple del trabajo de los cuidados no remunerados en comparación con los hombres. Las limpiadoras son mayoritariamente mujeres, no se contabilizan como sanitarias. Las cuidadoras representan hasta el 90% frente a varones. Las evidencias son tantas que a veces damos por hecho, damos por supuesto que el enfoque de género ya está inserto en nuestra capacidad de respuesta. Y lamentablemente vemos también que no es así. El director general de la OMS, y hablaba en este caso ya de la pandemia, decía, fijarse únicamente en el número de casos y en el número de países afectados no permite ver el cuadro completo. Y vamos a intentar completar esta fotografía. Sobrecarga del trabajo sanitario, de los servicios esenciales, que recae sobre todo sobre las mujeres. El cuidado es un bien central, también asumido de forma muy mayoritaria por las mujeres. Trabajo doméstico, cuidado de personas dependientes, remunerado, no remunerado, a lo que debemos sumar además que muchas mujeres han tenido que renunciar al empleo remunerado por tener que hacer frente a las tareas del cuidado al encontrarse, por ejemplo, los centros escolares cerrados. Que además esos empleos ya eran previamente muy precarios, porque principalmente la precariedad tiene cara de mujer. A esto vamos a sumar otros factores. En la primera edición de esta charla hablamos sobre todo de la violencia, de las violencias contra las mujeres, que lo recorre todo. Bueno, pues con todo este panorama os voy a pedir una primera ronda de intervenciones para las tres con una pregunta que es básica, que es la que nos trae a esta mesa. ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género tanto en la gestión de la pandemia causada por el COVID-19 como en este periodo de recuperación? Y por empezar por algún lugar, Amaia, si te parece, te pido que arranques tú. ¿Qué supone, en positivo y en negativo, qué supone incorporar la mirada de género y qué supone no hacerlo? Bueno, antes que nada, eskerrik asko a las organizadoras por la invitación, que es un gusto coincidir, aunque sea virtualmente, con Marga y con Marimar.
y bueno, que me parece que este tipo de espacios la verdad es que son necesarios para poner en común probablemente sensaciones, hipótesis e ideas todavía no cerradas sobre un ámbito como es el género y la salud, que creo que en tiempos de coronavirus y de COVID, como decía Pilar, pues se recrudecen, ¿no? Entonces, un poco yendo a la pregunta que hacías, ¿no? ¿Por qué es necesaria la perspectiva de género en tiempos de COVID? Pues justamente es necesario, si echamos un poco para atrás, porque el género, en términos más generales, es una variable, pero es también un sistema ideológico y conceptual necesario para entender por qué la salud de hombres y mujeres es desigual y por qué, por tanto, en tiempos excepcionales de una epidemia como la que hemos vivido y estamos viviendo, también lo es. Creo que estamos viviendo una crisis de cuerpos, en el sentido de que es la propia materialidad del cuerpo, ¿no?, la que ha centrado el foco de la atención política, sanitaria y mediática, el salvar vidas, ¿no?, en el sentido más biológico. Y creo que esto tenía que ser así y por supuesto que gran parte del esfuerzo ha tenido todo el sentido que estuviera volcado ahí. Pero ya sabemos, ¿no?, y las teorías feministas desde hace ya años nos vienen a decir que el cuerpo es mucho más que su propia materialidad y que la parte biológica. Yo creo que esta crisis lo ha puesto muy en evidencia, ¿no? Los cuerpos son cuerpos en relación y, por tanto, esta crisis ha trascendido lo biológico y muchas veces no hemos sabido verlo. Esta crisis ha sido una crisis de los cuerpos en su sentido emocional, en su sentido social y, por tanto, en su sentido más político. Yo creo que recuperar o tener en cuenta esta visión política de los cuerpos es lo que realmente aterriza la necesidad del género y de otros componentes, otros determinantes sociales de la salud para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Izaskun decía, la directora de Emakunde decía que efectivamente la salud de hombres y mujeres es desigual, ¿no? Y es verdad que yo creo que es importante tener en cuenta que más allá de las diferencias biológicas, que parece ser que quizás también tengan, y que luego quizás en la siguiente parte del análisis podamos hablar algo de ello, ¿no?, tienen también, parece ser, cierta influencia a la hora de entender, por ejemplo, las tasas de contagio, cómo cuerpos de hombres y mujeres reaccionamos biológicamente de manera diferente a los virus en términos generales, pero lo que está claro es que luego hay un gran componente social, de cuestiones de tipo social que se tienen que tener muy en cuenta, que tienen que ver tanto con cómo el sistema heteropatriarcal distribuye espacios, distribuye expectativas, derechos y por tanto construye identidades y la masculinidad hegemónica y la feminidad hegemónica y cómo todo eso también luego, si tenemos tiempo, hablaremos de cómo influye en todo este tema, pero es que luego también es cierto que los sistemas de salud, ya sabemos, porque se ha estudiado mucho en otras patologías, también arrastran ciertos sesgos de género y tienden a menudo, ante misma sintomatología, a actuar de manera diferente, mejor dicho, desigual en hombres y en mujeres, y en el sentido contrario también. Entonces, es necesario tener en cuenta toda esta perspectiva general de cuáles son todos los determinantes relacionados con el género y cómo interseccionan, fundamental, con otras variables de desigualdad social para entender por qué estamos en el momento en el que estamos y cómo ha evolucionado esta epidemia en términos de desigualdades de género. No sé si para empezar esta... Has ido dejando además, nos has ido dejando además otros hilos de los que seguro después vamos a ir tirando y vamos a ir intentando también tejer. Hay algunos aspectos en los que creo que vamos también a ir sumando por los diferentes ámbitos de experiencia y de conocimiento que nos vais a aportar. De hecho, hablábamos de cómo entender esto como... cómo está afectando una crisis que es de cuidado, pero que también está afectándonos a la salud y en esta visión tan integral. María del Mar, quiero darte ahora a ti la palabra. Te presentaba diciendo que ese cruce es precisamente uno de los aspectos en los que pienso que tenemos que fijarnos. ¿Cómo nos ayudas a centrar este diagnóstico? ¿Cómo afecta incorporar o no incorporar la perspectiva de género? Bueno, en primer lugar, también daros las gracias por esta invitación. El año pasado ya, por este día, tuve la oportunidad también de participar en esa ocasión de manera física en una sesión también para celebrar el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres. Así que encantada de compartir este espacio siempre tan interesante y tan estimulante.
Bueno, yo me gustaría enfatizar que esta pandemia efectivamente está profundizando desigualdades que ya existían y que, por otra parte, no es verdad que las enfermedades no sepan de género ni de clase. Saben de cuerpos, como decía Amaya, hay diferencias biológicas que hacen que hombres y mujeres reaccionemos de distinta manera, por ejemplo, en este caso al virus, pero sobre todo la cultura nos invade y nos impregna de normas, de estereotipos y de valores que tienen que ver con nuestra asignación del género. Y esta pandemia también lo está demostrando. Por lo tanto, incorporar la perspectiva de género, y cito a la Comisión Europea, implica tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre hombres y mujeres en cualquier actividad o ámbito de un problema, de una situación, y especialmente de una política. Es lo que solemos llamar, lo que solemos hablar coloquialmente, ponernos las gafas de género, ¿no? Mirar con perspectiva de género significa atender a esas diferentes necesidades y situaciones distintas de hombres y mujeres que muchas veces implican desigualdades. Por lo tanto, ¿qué significa eso en el contexto de la pandemia? Bueno, pues para mirar con enfoque de género esta pandemia necesitamos hacer un buen diagnóstico de la enfermedad y de su atención, es decir, visibilizar diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a las causas. Vale, sabemos que es un virus, pero también sabemos que hay causas de las causas, es decir, que hay determinantes sociales que implican que las personas reaccionemos de distintas maneras en este caso, agentes biológicos. También tenemos que tener claro cómo se comportan hombres y mujeres en relación a los factores de riesgo. Por ejemplo, sabemos que estilos de vida como el tabaquismo están probablemente influyendo en que los hombres tengan una mayor afectación por parte de este virus, ¿no? También la presentación de la enfermedad, que sabemos que está presentándose de manera diferente en hombres y en mujeres. Probablemente luego podamos hablar con más detenimiento de esto, y la atención sanitaria que se les está prestando. Según los datos que aporta el Ministerio de Sanidad, pues sabemos que los hombres están ingresando más en los hospitales, ingresando más en las unidades de cuidados intensivos y recibiendo más ventilación mecánica. También sabemos que fallecen con más frecuencia que las mujeres, pero sabemos también por otras enfermedades que existen sesgos de diagnóstico ligados al género. ¿Estamos diagnosticando correctamente a hombres y a mujeres? ¿Estamos informando de las muertes, de la letalidad del virus de manera con sistemas tan detallados, tan acertados en hombres y en mujeres? Yo me pregunto, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las residencias de mayores que están pobladas por mujeres. ¿Cuántas mujeres han muerto en las residencias de mayores sin haber estado diagnosticadas correctamente como coronavirus y, sin embargo, probablemente ha muerto por esta causa? Y, por último, me gustaría resaltar que necesitamos fijarnos también en los cuidados que desarrollaremos más adelante, pero el rol de cuidados como un factor protector, hay que decirlo, las mujeres, precisamente por nuestro rol de cuidadora, estamos mejor situadas para el propio autocuidado, y esto probablemente tenga que ver también con las conductas relacionadas con la enfermedad y, por supuesto, como ya se ha comentado, el rol de cuidadora que nos asigna la sociedad ante la enfermedad y la patología, y en este caso también ante el COVID. Por lo tanto, en ese sentido, un enfoque de género nos requeriría un buen diagnóstico, para el cual necesitamos los datos desagregados por sexo, un buen análisis de género de esos datos y una investigación que tenga en cuenta tanto sexo como género. Investigación en cuanto a las características del virus, cómo afecta e incluso cómo se desarrolla, por ejemplo, un tratamiento o una vacuna. En segundo lugar, si no me paso de tiempo, me gustaría también comentar que un enfoque de género apropiado necesita un buen análisis del impacto diferencial que van a tener o que tienen sobre hombres y mujeres las medidas que se están abordando para limitar la pandemia. Necesitamos, por tanto, evaluaciones de impacto de género
previas a las medidas, durante esas medidas y, por supuesto, evaluaciones posteriores de qué es lo que ha pasado. Voy a poner algún ejemplo relacionado con una medida como la mascarilla, ¿no? Están empezando a salir estudios que muestran que los hombres, precisamente por esa masculinidad hegemónica, valoran de manera diferente los riesgos y se ponen menos las mascarillas. Incluso se ha acuñado en inglés el término de masculinities, ¿no? Con el mask con K, un poco simulando el max de mascarilla, ¿no? O, por ejemplo, medidas como el confinamiento, que luego podremos abundar un poquito más en qué ha supuesto el confinamiento para las mujeres y qué está suponiendo. Todos a casa, pero ¿qué casa? ¿Quién cuida ahí? ¿Quién cuida la casa? ¿Quién hace las tareas domésticas? ¿Quién mantiene la higiene, que son medidas absolutamente cruciales para detener la pandemia, ¿no? O el cierre de establecimientos públicos como las escuelas, como los centros de día, como otras instituciones de cuidado, o el aislamiento de enfermos y de contactos. ¿Dónde se va a producir el aislamiento? En los hogares. ¿Y quién está en los hogares? ¿Quién va a mantener esas medidas de aislamiento? ¿Quién va a atender a los enfermos cuando estén en los hogares y requieran cuidado? Y en tercer lugar, necesitamos una buena evaluación del impacto diferencial del día de después. Las medidas que se están tomando y que se van a seguir tomando para afrontar la crisis derivada de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, que, como se ha comentado antes, va a ser una crisis muy global, una crisis económica, una crisis social, una crisis incluso de valores, y quiero resaltar esto. Nos tiene que enseñar a que para fortalecer los servicios públicos, para abordar una reconstrucción económica, para recuperar el empleo, para rediseñar y fortalecer un sistema de cuidado, hace falta tener en cuenta el enfoque de género. Y nada de esto se puede hacer sin tener en cuenta las voces de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres tenemos que estar ahí, en puestos de decisión y de poder, también en la gestión de la pandemia y de las medidas de después. Pues fíjate que yo empezaba diciendo que incluso desde la Dirección General de la OMS decían no estamos teniendo una fotografía completa si solamente miramos los números y si solamente miramos los países. Decías tú que nos hace falta las gafas, ¿no? Ponernos las gafas para verlo. Parece que gafas o microscopio, porque hay que bajar y descender mucho, mucho hasta el detalle, ¿no? Conformarnos con estos primeros iniciales, parece, trazos más gruesos, ¿no? Toda esta lectura quiero completarla, Marga, Sáenz, ahora contigo, porque claro, los impactos de la salud, como también nos decía Amaya, pensemos en la salud como eso global, no exclusivamente material, desde la visión de la salud mental, esta lectura, esta perspectiva de género, ¿qué implica y qué no implica? ¿Qué nos aporta y qué nos niega si no la aplicamos, especialmente en este contexto de pandemia? Marga. Perdona, Marga, en el micro. Necesitamos, Marga, que actives el micro. Ahora sí. Bueno, es que ricasco. Para mí es un gusto escuchar a María del Mar García Galvente, a la que he leído mucho, y estar con Amaya, con la que colaboramos en intentar incorporar la perspectiva de género en lo que es la salud, en la salud y en la salud mental, en la psiquiatría, porque la medicina siempre se ha movido en un modelo mucho más jerárquico y bueno, pues hay una desigualdad estructural que evidentemente, como han comentado mis compañeras, se traduce en que en la pandemia también lo objetivamos. Yo voy a hablar, efectivamente hacen falta estudios, hace falta investigación. Sin datos hablas más desde tu punto de vista experiencial, por haber estado trabajando. Yo trabajo en un hospital general, en Cruces, en el que ha sido un hospital de referencia de COVID. El 40% de la plantilla en el servicio de psiquiatría enfermó, afortunadamente pues con cuadros que no fueron graves, pero las personas que nos quedamos tuvimos que incorporarnos a lo que era un hospital de campaña, en el sentido de que todo se enfocó en torno al COVID, como señalaba antes Amaya, porque era básico salvar vidas en ese momento.
pero sí que creo que es tan básico el incorporar la perspectiva de género, porque para mí es inevitable cada vez que tengo que ver a una persona, a una mujer, el ver toda la parte que hay detrás. En casos que he tenido que ver, en una mujer, recuerdo que además era sanitaria, recordemos que 3 de cada 4 personas afectadas por COVID son mujeres, que es verdad que afecta de manera más grave a los hombres, pero las mujeres están más afectadas, igual que en el personal sanitario. Y parte del cuadro depresivo que tenía, y que no, con esto no quiero decir que no necesite un tratamiento, que yo también pongo tratamientos farmacológicos y creo que hay alguien que lo necesita porque tiene una depresión mayor, pero en el que, como hablaba Maya también, y también señalaba, los determinantes sociales eran básicos, porque ella se encargaba de cuidar a su madre y a su padre, y a un tío también, tenía un rol de cuidadora muy marcado, que también habían enfermado con COVID, y ella ya lo había vivido con una culpa exagerada. Y parte de eso tiene que ver cómo las mujeres internalizamos el cuidado de los otros en nuestra identidad y en nuestro ser en el mundo, porque somos seres relacionales, no podemos ser de otra manera, no somos cuerpos relacionales. Y del mismo modo también quería ver que, aparte de las pacientes afectadas por COVID, que ha habido, bueno, como sabéis, una pandemia que ha afectado a muchísima gente y con muchísimas personas fallecidas. La primera sanitaria fallecida fue una enfermera, una mujer aquí, es enfermera de Galdácano. También en daños colaterales que podía hablar de la perspectiva de género es otras mujeres, por ejemplo, en psiquiatría perinatal, pues recuerdo a una mujer a la que había tratado previamente, y como la conocía, porque formamos parte de psiquiatría de enlace. Otra cosa que pasó, que la salud mental pasa a ser de segunda división, y cerraron la planta de psiquiatría, transformando todo el hospital en un hospital de COVID, como era necesario hacerlo, que yo igual también me pongo en su lugar y creo que es una situación de urgencia, pero a mí lo que me da miedo es como que perder cotas que habíamos conseguido y retroceder en ese sentido. Y entonces esta mujer era una mujer que padecía violencia de género, que con una orden de alejamiento había tenido un aborto provocado por una paliza por la pareja que tenía, y venía ya en un estado de embarazo ya de alto riesgo, que fue un prematuro, y que como me conocía, me lo contó, ella trabajaba de interna en una casa, y claro, al trabajar de interna te echan, no tienes derecho al paro, y se tenía que ir a casa del maltratador. Entonces fue una situación en la que ella ya le dieron de alta, pero como era un prematuro, aunque ya no era paciente mía, yo la seguía llamando y moviendo a través de Diputación, y bueno, también llamé a Emakunde, pero a lo que voy es que es tan necesaria la perspectiva de género, que no puede ser una cosa que sea algo individual y personal, sino que debiera estar en las escuelas, desde primaria, desde luego en las facultades de medicina, y que no podemos estar, ¿no?, mientras sociología avanza al posmodernismo, nosotros seguimos en el pleistoceno en ese sentido. Uh-huh. Hasta ahora os he pedido una aproximación, más que sobrevolar, nos habéis llevado ya a aterrizar a las cuestiones más críticas, digamos, de esta lectura, y os quiero pedir ahora que nos aterricemos en lo que hemos visto. María mencionaba algunas de las cuestiones, también Marga, en una relación muy directa, muy de primera línea, con todas estas cosas que hemos estado viviendo, estas nuevas situaciones. También es verdad que estamos en una posición, vamos a llamarla intermedia, ¿no? Parece que las desescaladas nos llevan a pensar que las consecuencias más directas y más impactantes, las primeras, las vamos superando, pero también hablamos de ese término nueva normalidad, y creo que también tendríamos que proyectar no solamente qué nos está pasando, sino qué preveemos que puede llegar a pasar. Que ya hemos visto algunas respuestas, que ya hemos visto también algunas maneras de responder con y sin perspectiva. Me gustaría que hablemos un poco de los desafíos, de lo que estáis viendo en este análisis y de las estrategias que también estáis viendo o creéis que deberíamos empezar a tener en cuenta.
Amaia, tú has mencionado una visión holística y una visión que lógicamente tiene que tener también en cuenta con qué otras desigualdades se cruzan las desigualdades de género. Y me gustaría que nos ayudes a profundizar un poco más en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo esta pandemia contribuye o ha contribuido a profundizar las desigualdades de género que existían, particularmente cuando se cruza con otros ejes de desigualdad? ¿Cómo ha sido y cómo prevés que puede ocurrir? Bueno, es como muy complicado responder a esa pregunta, pero bueno, por lanzar cuestiones sobre las que, y seguro que el resto, Marimar y Marga, también han estado pensando en estas últimas semanas, ¿no? Que además el confinamiento pues, ha tenido esta parte de, ¿no? de poderte centrar en cuestiones y ponerte a pensar de manera como más monográfica, ¿no? A ver si logro un poco responder a lo que preguntas. Yo creo que esto que estamos viviendo hoy en día es una crisis de crisis, o sea, es una gran crisis de pequeñas o medianas crisis, ¿no? Tenemos una crisis epidemiológica que ha sido la primera sobre la que se puso el foco y es un poco el testimonio que nos ha dado Marga de esos casos en concreto, de esos hospitales que se volvieron auténticos hospitales de campaña, ¿no? Esos medios de comunicación que íntegramente se dedicaban a hablar de cuántas personas fallecían o no. Hemos tenido crisis y estamos teniendo crisis de tipo social, del mercado laboral, crisis del sistema de cuidados, y a medida que voy citando otras crisis van perdiendo, para mí, en relevancia social y en visibilidad, ¿no? Porque parece que el mercado laboral ha suscitado como gran consenso de que todos y todas a una para que esto no se hunda, ¿no? Pero a medida que vamos hablando de los cuidados, después Marga seguramente profundizará más, bueno, políticamente está clarísimo que no es una prioridad, porque si no ya se hubieran puesto en marcha programas para facilitar mínimamente, y digo mínimamente, la conciliación entre vida profesional, vida familiar e intimidad de las personas, ¿no? Y está completamente ausente. Y luego hay otras crisis que son mucho más ocultas, que estamos hablando de colectivos sociales que es que ni siquiera los percibimos como parte de la crisis. Estoy hablando de mujeres en situación de prostitución, de mujeres internas que alguna de las compañeras ha citado, mujeres que sufren diferentes tipos de violencias. Todas estas crisis están completamente ausentes, si no es en estos círculos en los que tendemos a hablar y recuperar sus testimonios, ¿no? De alguna manera. Y aparte de estas crisis epidemiológica, digamos, y social, luego tenemos una crisis política o de gestión de estas otras crisis, ¿no? Y aquí hemos tenido, y a ver si voy logrando centrarme en lo que me vas preguntando, aquí hemos tenido un aspecto fundamental que ha sido una política de confinamiento muy estricta en el caso del Estado español en comparación con otros estados europeos, con sus luces y sus sombras, con sus personas más y menos adeptas, digamos, y esto ha tenido también consecuencias en muchos aspectos relacionados con el género, ¿no? La mirada interseccional, es decir, hasta qué punto la desigualdad de género ha anidado, se ha aliado, digamos, con otros tipos de ejes de desigualdad, ha estado presente en todas estas crisis de las que yo os estoy hablando, ¿no? Sobre la primera de ellas, la crisis epidemiológica, tenemos pocos datos. Tenemos pocos datos incluso para hacer un diagnóstico fiable, desde mi punto de vista, de qué está pasando en términos de género. Y tenemos pocos datos porque los datos que manejamos del Ministerio, que sabéis que son los datos que se declaran a la Red de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, la Red Nacional, bueno, son datos con los que hay que trabajar con cuidado. Es cierto que parece que cada vez más del total de personas infectadas el porcentaje de mujeres va aumentando y ha ido aumentando desde marzo hasta ahora. Esto probablemente tenga bastante que ver con que se han testeado de manera generalizada colectivos, por ejemplo, de la población del sector sanitario. Probablemente en las mujeres, y hay algunos estudios que empiezan a decir que a las mujeres probablemente el diagnóstico sea algo más tardío porque presentan en menor medida aparentemente síntomas como la fiebre y la tos, que han sido como catalogados los grandes síntomas identificativos, ¿no? Uno de los grandes síntomas identificativos de la enfermedad, y sin embargo, de manera significativa, según estos datos de la RENAVE, de los datos declarados de COVID, los que habitualmente vemos a diario en los telediarios, indican que de manera significativa se dan menos en las mujeres. Y es probable también que a medida que ha pasado el tiempo tengamos digamos, un porcentaje mayor, una prevalencia mayor de mujeres infectadas,
Pues porque los primeros contagios quizás fueran más masculinos, de personas que no pudieron dejar de ir a trabajar porque ocupaban, digamos, trabajos esenciales, no sanitarios, pero sí de otro tipo, donde había una gran concentración de personas trabajadoras, y estoy hablando de determinados sectores industriales, etcétera, etcétera. Sin embargo, digo que no es fácil hacer una lectura en términos de género muy clara, porque si consultamos otra de las grandes fuentes de datos que ahora tenemos, que es el estudio de serología, es decir, ese estudio que se ha publicado más o menos recientemente para saber qué porcentaje de la población en el Estado español ha hecho anticuerpos, y que nos da también una imagen de cuál es la prevalencia de la enfermedad, pues curiosamente no marca ninguna diferencia entre hombres y mujeres. La prevalencia, digamos, de anticuerpos por COVID es del 5%, exactamente igual en hombres y en mujeres. Y los síntomas que presentan las personas infectadas o ya con anticuerpos son mucho más similares de lo que muestran los datos registrados. Con lo cual hay que andar un poco con cuidado. Por eso cuando decía Marimar que necesitamos datos todavía mucho más estables, mucho más potentes y más asentados, y probablemente necesitemos más tiempo para poder hacer una lectura en clave de género y en clave interseccional de manera adecuada. Pero sí que hay cuestiones que son como llamativas, cuando menos, ¿no? Este estudio de seroprevalencia del que hablaba, que se ha publicado recientemente, que habla de un 5% de prevalencia en el conjunto de la población, habla de que las personas con trabajo remunerado tienen una prevalencia, se han enfermado más que las personas desempleadas, probablemente porque las personas desempleadas han podido permanecer más en sus casas. Las personas jubiladas tienen una prevalencia bastante alta porque en general son mayores y la edad es un factor de riesgo, pero un dato curioso es, por ejemplo, el hecho de que entre las personas, hombres y mujeres, que se autodeclaran como que realizan trabajos domésticos o de cuidados, la prevalencia de la enfermedad es muy superior en mujeres que en hombres. Con lo cual ahí, bueno, quizás los trabajos que hacen las personas que dicen que desempeñan trabajos de este tipo en hombres y mujeres sean bastante diferentes. Quizás las mujeres han estado más expuestas en este tipo de trabajos al contagio por las cuestiones que antes ha citado Marimar y que seguro que después hablaremos un poco más. Pero hay también cuestiones como de bastante envergadura, como es la mortalidad por esta enfermedad, que también merecen una lectura en términos de género, a pesar de que todavía creo que también estamos en una fase como relativamente incipiente para poder, digamos, o al menos yo, dar como, no sé, tesis como que sí, ¿no? Que esté segura de lo que estás diciendo. Y es que el sistema de monitorización de la vigilancia que tiene el Ministerio ha calculado para este periodo en el cual el COVID ha tenido una presencia importante, cuál ha sido el exceso de mortalidad. Es decir, cuántas muertes de más se han dado respecto a lo que ocurría, por ejemplo, el año pasado en estas mismas fechas. Y es muy curioso, al menos a mí me lo parece, es curioso que el exceso de mortalidad sea mayor en mujeres, esté siendo entre marzo y mayo, creo que los últimos datos que consulté eran hasta el 20 de mayo, efectivamente, era ligeramente, es verdad, pero ligeramente superior en mujeres que en hombres este exceso de mortalidad. Siendo como es la enfermedad, el COVID, más frecuente y más letal en hombres, bueno, no vaya a ser que estén ocurriendo muertes o mortalidad por otras causas en mujeres sobre las que no estemos poniendo el foco y que estén protagonizando ese exceso de mortalidad. Bueno, son muchas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de los datos de decirnos cosas y de lo que todavía no son capaces de decir, pero que en cualquier caso ya nos apuntan ideas. Sin duda. Los datos, estabas comentando que todavía en algunos casos que llaman especialmente la atención, ¿no?, sobre este estudio de prevalencia, que no haya una lectura, indica de alguna manera que todavía incorporar la perspectiva de género es algo que no está integrado en el sistema como tal, sino que en el mejor de los casos puede que llegue después. En el mejor de los casos, pero como un añadido, podría pensarse que como un defecto en el sistema de monitoreo, cuando tenemos que esperar a una segunda oleada, ¿no?, del análisis para poder tener una fotografía que venimos diciendo desde el principio, incluso la OMS considera que no es completa
si no profundizamos en ella. Marimar, análisis. Algunos de los casos, algunos de los hilos que ya mencionaba Amaya y que también has mencionado ya en tu primera intervención, pero me gustaría que nos centremos ahora en el ámbito de los cuidados, que decíamos que era otro de tus campos de expertise y desde luego que está muy presente, al menos desde luego entre las mujeres. Los trabajos llamados informales imprescindibles, los no remunerados, me pregunto si sabemos cuánto nos ha costado hasta ahora y cuánto nos va a costar ahora a las mujeres. Bueno, realmente no lo sabemos, y no lo sabemos porque efectivamente esas gafas que decíamos no se están poniendo en todos los casos. A mí me parece que los datos que reporta el Ministerio están desagregados por sexo, es un avance, y parece mentira que sea esto un avance, pero es así. Pero efectivamente para hacer un análisis de género no solamente hacen falta datos desagregados por sexo, sino también una interpretación desde el punto de vista del análisis de género, ¿no? Y en relación con los cuidados, a mí me resulta como muy paradójico. Por un lado, se está repitiendo hasta la saciedad que esta crisis ha puesto los cuidados en el centro. Hace poquito leía una entrevista a un eminente sociólogo, Alain Touraine, que decía que efectivamente esta crisis iba a catapultar hacia arriba a los cuidadores. No sé si lo dijo en masculino o el periódico lo dijo en masculino, pero bueno, al mundo de los cuidados. Esto se está diciendo de manera muy reiterativa, pero sin embargo, cuando se piensa en el abordaje o cómo se hace el análisis de los cuidados desde el punto de vista de género, pues no siempre tenemos esas gafas, ¿no? Y es que el universo de los cuidados está poblado por mujeres. Lo sabemos, ya hemos manejado datos en esta misma sesión de cómo el sector de los cuidados profesionales está poblado por mujeres. En el sector sanitario se han dado cifras de hasta un 70% del personal sanitario en el mundo, pero por ejemplo en el sector de las residencias de mayores y dependientes hasta el 84% del personal son mujeres, ¿no? Se ha hablado también de las empleadas de hogar, que son mayoritariamente, abrumadoramente mujeres, ¿no? Pero, claro, no se mira muy frecuentemente a ese otro mundo sumergido, hasta ahora oculto, que en los hogares suponía y supone el cuidado de personas dependientes, de personas menores, de personas mayores y también de las independientes, ¿no? Es decir, que hay una contribución de las mujeres al cuidado muy importante antes de la pandemia. Pero es que, ¿qué está pasando durante la pandemia? Pues hombre, que esas funciones que ya asumíamos las mujeres como parte de nuestro rol de género de cuidadoras cuando existe una situación de dependencia o incluso de enfermedad, pues se están agudizando. Efectivamente, yo no puedo, digamos, no manejamos ahora mismo datos concluyentes de cómo está aumentando la sobrecarga de cuidados, pero sí que hay una serie de estudios iniciales que nos están diciendo que hay una refamiliarización de los cuidados durante esta pandemia, ¿no? A mí me gustaría señalar como en tres aspectos el tema del cuidado relacionado con la pandemia. En primer lugar, el rol de los cuidados como factor de riesgo de contagio. Ya lo hemos dicho, pero bueno, me interesaría resaltar que no solamente las mujeres asumimos con más frecuencia los cuidados, sino que los hacemos durante más tiempo, con más intensidad y asumimos, como comentaba Amaya, tareas de cuidado personal con mucha más frecuencia que los hombres. Es decir, hombres y mujeres cuidamos de diferente manera. Y eso puede explicar en parte esa discrepancia en los datos que comentaba antes Amaya, ¿no? Por lo tanto, las mujeres estamos más expuestas al contagio, también porque realizamos tareas domésticas de tipo limpieza de utensilios, de superficies de ropa que pueden exponernos
al contagio, como se ha mostrado en otras epidemias, ¿no? Por ejemplo, hay algunos datos de la casuística de COVID que así lo indican. Las mujeres superan ya en porcentaje a los hombres entre las personas afectadas. Y este porcentaje de mujeres ha ido aumentando conforme ha aumentado o digamos, se producía el confinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el confinamiento ha dado lugar probablemente a una mayor exposición al riesgo de contagio precisamente de las mujeres, ¿no? Los datos del Ministerio lo que nos dicen es que el número de casos diagnosticados entre las mujeres que han tenido un contacto directo con casos de COVID sospechosos o confirmados, con personas con infecciones respiratorias agudas, que son profesionales sanitarias o que han acudido a centros sanitarios, esta es la fuente de contagio más frecuente en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, este rol de cuidado está siendo ahí muy importante, ¿no? El otro segundo aspecto que me gustaría resaltar del tema de los cuidados en relación a la pandemia es su papel como recurso esencial para la atención de salud durante la pandemia. Y no solamente para las personas afectadas que no han sido hospitalizadas y que han permanecido en su domicilio, que son muchas, muchísimas, sino precisamente porque el aislamiento o el confinamiento, mejor dicho, lo que ha hecho ha sido que otros servicios de salud, otra consulta a los servicios de salud, otra atención a la salud que habitualmente utilizábamos los servicios sanitarios para ella, pues bueno, ya la ha comentado Marga, la gente no ha acudido a esa atención, por un lado, y por otro lado, esas enfermedades crónicas a veces se han agravado precisamente por no recibir atención sanitaria en los servicios de salud, en centros de salud, en hospitales. ¿Y quién ha atendido esas necesidades de salud mientras los servicios sanitarios estaban ocupados, súper ocupados, atendiendo la emergencia de la atención a los enfermos y a las personas afectadas de COVID? ¿Quién los ha atendido? Pues seguramente los ha atendido en el ámbito del hogar las mujeres que son las que asumen el rol de cuidadora. En esto también hay que resaltar que las medidas de confinamiento, como hemos comentado antes, han dado lugar a una refamiliarización de los cuidados. Ya existía este familismo en la atención a las personas menores, mayores, dependientes, pero este confinamiento lo ha agudizado. ¿Por qué? Pues porque se han suprimido, se han eliminado y se ha dificultado el acceso a los recursos habituales que tenemos para compartir ese cuidado, a los servicios públicos de cuidado. Por lo tanto, estos servicios que se han revelado como esenciales efectivamente cuando hemos visto que se han perdido, pues lógicamente han desplazado la atención a esas personas que habitualmente lo necesitan todavía más hacia el ámbito del hogar. A mí también me viene a la cabeza la situación de personas mayores que anteriormente son habitualmente autónomas, pero que en esta situación no han podido, por ejemplo, acudir a la compra o a los servicios médicos para recoger medicamentos. Incluso el cuidado afectivo a distancia a través de las tecnologías también lo han provisto las familias y en ellas las mujeres. Por lo tanto, los cuidados han sido un elemento, un recurso esencial durante el confinamiento, ¿no? Y no me gustaría terminar esta parte de la intervención sin mencionar el tema del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo ha sido un recurso muy importante de conciliación y muy importante de confinamiento. De hecho, se nos ha prometido que el teletrabajo viene para quedarse, ¿no? Y en este sentido yo creo que tenemos que hacer una reflexión de si viene para quedarse, que probablemente es así, habrá que ver en qué condiciones. ¿Quién asume el doble papel, la doble tarea de teletrabajar cuando a la vez se está cuidando y se está atendiendo a las tareas domésticas que habitualmente atendemos las mujeres? Esta mayor sobrecarga de cuidados sobre las mujeres va a tener consecuencias, pues seguramente en la salud. Ya sabemos que el rol de cuidado tiene consecuencias en la salud física, en la salud mental, sin olvidar el riesgo de doble presencia que ha tenido el cuidado
en las mujeres que compaginaban las labores profesionales de cuidado, por ejemplo, el personal sanitario, las mujeres sanitarias, con el cuidado en sus propias familias, ¿no? Y va a tener también probablemente consecuencias para la igualdad y la equidad de género. Sabemos que las crisis son tiempos difíciles para la igualdad y la equidad de género. Esto lo sabemos por crisis anteriores, pasó en la crisis económica del 2008, pasó en la epidemia de ébola o en la epidemia de Zika anteriores, y probablemente pueda pasar también en esta crisis. Por lo tanto, el peligro de retroceso en igualdad, y en este sentido quiero apuntar el hecho de la refamiliarización de los cuidados, puede volver a tener la tentación, o sea, el peligro es real y podemos tener la tentación como sociedad de volver a relegar a las mujeres a ese ámbito doméstico y oculto en el cual el patriarcado nos tiene o pretende tenernos confinadas. Así que cuidado, porque el peligro de retroceso es real. Y muchísimas gracias por volver a enmarcarlo y por ponernos además mirando hacia lo que viene, que es especialmente interesante porque no nos cansamos de decirlo, estamos analizando de alguna manera, aunque muy cerca, casi con una visión de retrospectiva de algo que ya ha pasado, cuando todavía estamos inmersas en una situación que dista mucho de ser normalidad, por mucho que le pongamos ese nuevo al lado y que pensemos que acordamos que ya es una situación superada. Vamos a estar muy atentas porque hay algunos de los elementos que has mencionado que en un sentido o en otro parece que sí vienen para quedarse y que conviene analizarlas con la perspectiva de que tenemos que buscar respuestas y soluciones, no solamente para entender qué ha ocurrido, sino qué nos sigue ocurriendo. Marga, también que nos sigue ocurriendo, lo has mencionado en tu primera intervención, con esa mirada, con esas gafas de género, en las que también en la salud mental, nos lo recordaba la OMS, no hay salud física si no hay una salud mental. Estamos hablando continuamente de tener una visión integral y holística, pero ¿cuáles crees que están siendo en este momento los efectos derivados del confinamiento a las personas en general desde el punto de vista de la salud mental? Y sobre todo nos interesa mucho que nos hables de las diferencias de género que ya habéis podido detectar. A ver, yo creo que el confinamiento es obvio que afecta a las personas, pero como hablaba Maya al principio, va a depender también de la situación social en la que nos encontremos, ¿no? Quiero decir, es muy distinto tener acceso a Internet, tener una casa amplia o vivir 7 personas con una persona dependiente en 40 metros cuadrados. Entonces, yo creo que no podemos desligar la parte social en el efecto que tiene el confinamiento para las personas, que otras personas han podido pues, pensar, reflexionar, escribir o hacer cualquier otra actividad, ¿no? Sí que me parece muy interesante lo que había apuntado anteriormente también, lo que tenía que ver con el tema del cuidado de familiarizar, ¿no? Que hablaba María del Mar de lo de familiarizar el cuidado, que a mí me parece que en el tema de los trastornos mentales graves eso está ocurriendo porque han cerrado todos los centros de día, los hospitales de día, los centros de salud mental hacen intervenciones telefónicas y a veces hay muchas cosas que se escapan al teléfono que tiene que ver con el lenguaje verbal y no verbal y que se han limitado por el tema de la pandemia, que ha ocasionado que haya, sobre todo porque recae básicamente en las mujeres, el cuidado de las personas dependientes y en las mujeres, muchas veces, por ejemplo, en las madres de pacientes, de mujeres y hombres con un trastorno mental grave, tipo esquizofrenia o un trastorno bipolar, que en el periodo
confinamiento, la verdad es que han aguantado muy bien porque también han tenido miedo, como he tenido miedo yo también he tenido miedo de tener el coronavirus y de pegárselo a mi familia cuando he vuelto del hospital. Entonces, yo creo que en un periodo agudo la gente aguanta el confinamiento, pero cuando esto se prolonga en el tiempo, claro que tiene consecuencias de más ansiedad. O sea, cerraron la planta de psiquiatría y cuando ha pasado como la ola, ha pasado como, bueno, vamos a cruzar los dedos, que ha pasado como la gran ola del coronavirus, tal como lo conocemos, no sabemos si habrá otra más rebrotes o luego en otoño, pero claro, ahora empiezan las personas que han estado aguantando como han podido en una situación muy precaria porque han cerrado todos los centros, pues en cuanto se ha abierto la planta, ya está la planta llena. Y he apuntado hoy para saber los datos, el 73% de las pacientes son mujeres las que han ingresado con patología grave que necesitaba tratamiento y que necesitaba abordaje y que no se le ha ofertado por lo que hablamos de la limitación de los medios debido a la pandemia del COVID. Pero sí que me parece que es muy importante porque si tenemos otros modelos como los suecos, ha habido distintos modelos de confinamiento, pero en Suecia, por ejemplo, no se les ha ocurrido cerrar las escuelas de primaria para que las criaturas pudieran estar incluso 24 horas dependiendo de las necesidades de las madres y los padres. Entonces yo creo que sí que hace falta una perspectiva de género y cuando decimos poner el cuidado en el centro, que me parece muy bien, igual que la ley de dependencia, es dotarlo económicamente y de políticas que favorezcan que el cuidado no dependa de las familias versus mujeres, porque son donde recae el cuidado de las personas dependientes, con las que además tienen un vínculo emocional, con la cual se genera más conflicto y más nivel de estrés, en el nivel de confinamiento a corto plazo. También creo que va a haber consecuencias a medio y largo plazo también en el personal sanitario, porque creo que hay gente que lo ha pasado mal, que a nivel de falta de medios, a nivel de todo el Estado, no me refiero solo aquí, pero que ha trabajado que la sanidad pública es gracias a los profesionales, no a los medios, a la infraestructura, es gracias a las profesionales y los profesionales que han estado doblando turnos, que no hemos tenido vacaciones, que no nos hemos cogido ningún día y que la gente ha estado trabajando al pie del cañón y creo que habrá algunas de estas personas que, como bien decías, por ejemplo, cuando cerraron nuestra planta, no sé si me estoy pasando de tiempo, a todas las auxiliares, de repente las llevaron al gimnasio, a lo que era el gimnasio, que fue una planta COVID, independientemente de su situación personal, de si tenían a cargo una madre con Alzheimer o tenían dos criaturas que tenían turno de mañana y tenían que hacerse cargo. Es decir, que la perspectiva de género es una necesidad no cubierta y creo que los logros que hemos tenido no podemos dejar que la desigualdad estructural porque vuelva otra vez a ocupar el espacio de lo que habíamos conseguido. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, comentabas, lo has mencionado, ¿verdad, Marimar? Que estábamos en que cabe la posibilidad de que hay que estar muy atentas porque cabe la posibilidad de involucionar, ¿no? Y que todos los pasos que se hayan ido dando no los demos por consolidados, porque las crisis suelen ser unos momentos en los que las prioridades, como también comentabas, Amaya, se reordenan y se reordenan en función de quién las asume y quien las va dictando, ¿no? Está quien construye y construye quien está, ¿no? Una vez más también en esto. Vamos a mirar, si os parece, hacia los retos, porque ya empiezan a llegar cuestiones que nos quiere trasladar también la audiencia. Recuerdo el número de teléfono, por si alguien se nos ha sumado ahora, el 600-77-1512. Lo tenéis más sencillo en el footer, en el pie de esta emisión. Vamos a avanzar hacia esos retos, apoyándonos en los aprendizajes, lógicamente, de este tiempo, en lo que hemos aprendido y en lo que nos damos cuenta que necesitamos seguir investigando.
una pregunta o si queréis un pie de conversación para que ya vosotras intervengáis. Me gustaría que nos vayáis, que vayáis aportándonos algunas experiencias que creéis que tenemos que tener en cuenta, que se pueden apoyar, que se pueden rescatar, que se pueden desarrollar más, elementos que os hayan llamado la atención en toda esta situación sobre los que creéis que deberíamos hacer palanca en una siguiente fase. Como queréis, el orden, si quieres, Amaya, como has ido abriendo las rondas de conversación, empezamos contigo y luego vosotras ya vais tomando la palabra, si os parece. Vale, como queráis. Creo que relacionado con esto que comentas, Pilar, era algo que quería comentar, que no se me quedara en el tintero, porque estaba relacionado también con lo anterior. Y es que yo creo que una mirada de género no se trata solo, necesariamente, como mínimo eso, pero no solo se trata de ver qué pasa a hombres y a mujeres, ¿no? Y además, desde una visión, esto que digo, de hombres y mujeres binaria, un tanto simple, ¿no? Pero no vamos ahora a entrar en cuestiones un poco complejas en este sentido, que ya es bastante complejo tener datos y poder hacer análisis y diagnósticos adecuados para hombres y mujeres. Pero para mí, si algo nos ha enseñado el feminismo, es que es esa práctica y esa teoría política que trata de entender para poder subvertir todas las formas de opresión, digamos, ¿no? Que interactúan, todas las fuentes de desigualdad que hacen que no solo tengamos que hablar de mujeres, sino de mujeres de clase baja, por ejemplo, o de mujeres racializadas o mujeres de determinados colectivos que probablemente estén sufriendo de manera especial. Yo creo que esto es evidente y lo hemos ido medio comentando entre todas, ¿no? Pero es que es cierto que esta unión que hay entre género y clase, por decirlo de manera sencilla, es como que va emergiendo en cada cuestión que vamos intentando analizar en todo este tema de la pandemia, ¿no? Y una cuestión muy destacable que se relaciona con lo que han hablado las compañeras del confinamiento, porque yo creo que ha sido una cosa muy central en toda esta pandemia. Realizamos desde nuestro grupo de investigación una encuesta para ver hasta qué punto los niños y niñas estaban sufriendo especialmente en época de confinamiento y preguntamos a padres y madres cómo percibían su salud, si percibían que había empeorado y si además percibían si su salud física y mental había empeorado y cómo preveían, y esto se une con lo que comentabas tú ahora, Pilar, cómo preveían que iba a seguir estando deteriorada en el tiempo. Bueno, pues según los datos que extraímos, de manera para mí muy interesante y de manera como muy clara, ¿no? El impacto del confinamiento en la salud tanto física, pero sobre todo mental, de madres con criaturas de entre 3 y 12 años era significativamente peor que la de padres con ese mismo rango de edades en sus criaturas. Y además las mujeres percibían que el efecto en su salud mental se iba a alargar durante más tiempo y iba a perdurar a medio y largo plazo. Alrededor de la mitad de las mujeres opinaban que podía perdurar este efecto negativo del confinamiento sobre su salud emocional a medio y largo plazo. Si esto además lo juntamos con clase, lo analizamos en términos de clase, que aún no lo hemos hecho, pero estoy completamente segura de que efectivamente aquellas mujeres que han estado confinadas en hogares con determinadas características y que además pertenecen a clases sociales más desfavorecidas, hayan percibido un empeoramiento, un deterioro de su salud física y mental en mayor medida, ¿no? Otros ejemplos que yo creo que son esas pequeñas palancas de las que hablas, ¿no? Cuando hablamos de teletrabajo, y antes Marga lo citaba, ¿no? Claro, hablamos de teletrabajo y sus capacidades para poder vehiculizar un poco la conciliación, pero ya tenemos estudios que dicen que el teletrabajo es cuestión de sectores privilegiados, que a medida que aumenta el nivel educativo o la clase social de las personas, su capacidad para decidir o haberse visto obligadas a hacer teletrabajo aumenta. Con lo cual, incluso cuando ponemos el foco en determinadas cuestiones, están tan atravesadas por condiciones de clase que a veces hasta se nos... O sea, no sé si las llegamos a tener tanto en cuenta. Incluso cuestiones como el uso o no de la mascarilla y otras medidas de prevención y cómo la construcción de la masculinidad probablemente esté haciendo que los hombres, y ya en Estados Unidos, y ya ha citado Marimar los estudios que se están publicando, ¿no? Ya dicen que las utilizan de manera menos frecuente, probablemente si introducimos la lente de la clase social, veamos que también hay un patrón y probablemente en nuestro contexto también lo haya. Quiero decir que de cara al futuro y como retos, evidentemente que una mirada de género tiene que incluir información de manera detallada e interrelacionada, de manera individual con otros
determinantes socioeconómicos, porque si no nos vamos a perder, no sé si la mitad, pero un montón de la película que intentamos ver, la mitad o más, diría, de hecho, porque si solamente sabemos qué pasa en hombres y en mujeres, pero no sabemos por qué otras variables están cruzadas estas condiciones de vida y estos resultados en salud, poco vamos a poder saber sobre cómo actuar para hacer cambios y para aprender de lo realizado. Tengo claro, o sea, tengo pocas cosas claras, pero en términos de gestión política hacia futuro, entiendo que si seguimos trabajando utilizando, digamos, comités de personas expertas con perfiles tan sumamente técnicos del ámbito epidemiológico, de la virología, de los laboratorios, como hemos hecho hasta ahora, difícilmente vamos a poder gestionar todas las implicaciones que esta crisis, que ha sido mucho más que sanitaria, nos ha puesto sobre la mesa. Y de hecho, mirando cuál es la composición de este último comité, porque ya sabéis que ha habido varios comités a lo largo de toda esta crisis, y así tenía que ser, de hecho, ¿no? Pero este último que se llama Comité para la Reconstrucción Social y Económica, que tiene varios subgrupos, pues el que compone el de salud pública, sanidad y salud pública, creo que se llama el pequeño grupo, está compuesto por, no sé si 7 u 8 personas, 5 de ellas hombres directamente expertos elegidos por su condición de personas expertas, pero curiosamente hombres. Luego está el ministro de Sanidad y luego tenemos 3 representantes de 3 sociedades científicas que todavía, en el momento que yo he revisado los datos, no estaban nombrados, pero quiero decir, conjuntas directivas, en los 3 casos, con composición mayoritariamente masculina. Quiero decir con todo esto que si seguimos reproduciendo órganos de gestión y de decisión tan altamente masculinizados, con una visión del mundo muy particular, ¿no? Muy particular, y que además tienen un componente técnico tan alto que justamente quizás les sea más útil mirar con microscopio algo para lo cual quizás necesitemos una lente un poco más abierta y más multidisciplinar, pues para mí va a ser complicado avanzar en términos de disminución de desigualdades y de impacto en las desigualdades de esta pandemia. Hay algunas palancas, me parece, Marga, que estabas pidiendo la palabra, ¿verdad? He levantado la mano, he sabido hacerlo. Perfecto, maravilloso. Esto la gente no lo ve, pero nosotras tenemos aquí nuestras manitas para hacernos señas y está funcionando muy bien y además tremendamente educadas y ordenadas. Marga. Nada, quería apuntar en lo que comentaba Maya sobre lo importante que era la parte social en relación a que, claro, es muy diferente. El otro día que tuve que llamar a un familiar de una paciente que estaba hospitalizada, que tiene varios hermanos con enfermedades mentales graves, o sea, 4 hermanos con enfermedades mentales graves, y ella se encarga de los 4 hermanos, y la que cogió el teléfono era su hija pequeña. Ella está trabajando y la niña me dijo, bueno, dime el recado y ya se lo diré a Ama cuando vuelva de trabajar. Y tenía una vocecilla así que le dije, ¿y cuántos años tienes? Y me dijo 7, pero dame el recado que yo lo apunto todo y luego se lo doy. Y dije, lo que es interiorizar el cuidado y que tu propia hija, como tú estás trabajando y tienes otros 4 hermanos que están o bien hospitalizados o en centros de larga estancia, se tiene que hacer cargo y cómo se transmite de madre a hija y se perpetúa esa situación, que me parecía interesante. Y luego, cambiando el paradigma y un poco hablando de la psicopatología, porque creo que la psicopatología es una... a mí me interesa mucho porque es el modo en cómo se construyen los síntomas, y el paradigma de la psicopatología en lo que es la corporalidad tiene que tener integrado el paradigma de género. Y esto sí que atraviesa todas las clases sociales, porque como en los trastornos de conducta alimentaria es muy frecuente 9 mujeres por cada hombre, independientemente de la clase social. Y es que vivimos a espaldas de nuestros cuerpos, y esa parte de vivir en esta crisis que hablaba Maya, que a mí me ha parecido muy interesante, que es una crisis de crisis, que nos hace pararnos en nuestros cuerpos, que son finitos, mortales, que vivimos a espaldas de que nos morimos, de la enfermedad. No aparecen enfermedades, no aparecen muertos, que parte de las críticas que ha habido de algunos sectores médicos es como que la gente no se da cuenta de lo que hemos pasado, porque realmente ha sido muy duro
pero porque vivimos en negación de todo lo que tiene que ver, sobre todo también el cuerpo de las mujeres. Las mujeres no aparecen como somos en realidad no aparecemos, porque son cuerpos de mujeres jóvenes y no aparecen mujeres mayores, ni aparecen, hay una negación de todo, ni cuerpos de, no sabemos lo que está pasando en los campos de refugiados, ni en países latinoamericanos, ni en Haití, pero me imagino que hay una repercusión bestial de lo que es el coronavirus. Vivimos a espaldas de los cuerpos y esto nos ha puesto otra vez el cuerpo en primer plano y todo lo que tiene que ver con la psicopatología de la corporalidad, que a mí me parece nuclear porque es quiénes somos. Somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, es algo, es objeto y es sujeto y eso nos integra como ser en el mundo. Sin más. No me atrevo a preguntaros si pensáis que vamos a aprender la lección. Esto lo vamos dejando para el final porque hay alguien que nos lo está preguntando ya desde las intervenciones que están haciendo al 600-771-512. María del Mar, palancas, incluso propuestas. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Porque tenemos que prepararnos también, bien para desescalarnos o bien para estar preparadas para una situación en la que este aprendizaje no puede darse por perdido. ¿Qué hemos visto y qué palancas crees que deberíamos tener ahora sí en una lista de prioridades clara? Bueno, antes de hablar de prioridades, quería hacer algún comentario, algún apunte a lo que ha dicho Amaya también, de tener en cuenta, por supuesto, la interseccionalidad, ¿no? Un apunte a título de curiosidad. Recientemente he leído un trabajo en que se mostraba cómo la productividad de las mujeres científicas había disminuido durante la pandemia y el confinamiento, y en cambio la productividad científica de los hombres que se dedicaban a investigar había aumentado. ¿Esto qué quiere decir? Y lo traigo a colación precisamente para señalar que el cuidado y la responsabilidad del cuidado y la carga de cuidado recae sobre los hombros de las mujeres, aunque tengamos digamos, un nivel educativo alto, tengamos unos recursos económicos elevados, etcétera, ¿no? Sabemos que las mujeres somos el mecanismo de amortiguación de las crisis. Y yo creo que esto es algo que tenemos que aprender, que no lo aprendemos crisis tras crisis, pero que tenemos que aprender de una vez a evitar que el mecanismo de amortiguación de todo el sufrimiento que supone una crisis, pues ya digo, como la del 2008, económica y financiera, o una crisis en principio sanitaria y luego global, como está siendo la de la pandemia del coronavirus, digo, vamos a aprender o de qué manera podemos aprender de la experiencia para que no se vuelva a repetir, que en una siguiente crisis, que todo el mundo dice que si no es por coronavirus será por otra cosa, pero que en las crisis van a ser un elemento de nuestro universo, de nuestro paisaje y van a estar ahí, pues yo creo que tenemos que aprender de la experiencia precisamente para, si los cuidados se están viendo que son el centro, vamos a ponerlos realmente como una prioridad en la agenda política y social. Vamos a hacer que los cuidados sean una prioridad. No puede seguir ocurriendo lo que ha ocurrido con las residencias de ancianos. No podemos tolerarlo. Es decir, el sistema de cuidado y sobre todo el sistema de cuidado de larga duración tiene que ser revisado, reflexionado, tiene que tener un revulsivo importante y por lo menos en nuestro país poder aprender de otros entornos, poder aprender de la experiencia y darle la importancia que decimos que le damos, ¿no? Entonces, estos valores tienen que trascender del discurso a los hechos, y los hechos son prioridad política, son recursos, son poner servicios a disposición, servicios que sean equitativos en cuanto a género y en cuanto a otros ejes de desigualdad, y servicios que nos permitan compartir la responsabilidad de cuidados. A mí me parece que esto, por lo menos en la sociedad
en la que nos movemos y muchas otras sociedades, tenemos que aprender que la responsabilidad de cuidar no es una responsabilidad individual, no es una responsabilidad familiar, sino que es una responsabilidad social. Y como sociedad tenemos que tener la responsabilidad de cuidar a aquellas personas más vulnerables. Entonces, esta carga de, digamos, de los cuidados sobre los hombros de las familias que realmente sabemos que somos hoy por hoy las mujeres, esto hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo de una manera pues muy desde la base, mediante la educación en corresponsabilidad, básicamente, y básico el papel de los hombres, de los niños, de los chicos, de los hombres en esta historia, ¿no? Y también en cuanto a la organización de servicios de cuidado y de ayuda al cuidado, ¿no? Y como un aprendizaje, digamos, en positivo, yo sí que resaltaría las múltiples experiencias que han surgido en el cuidado comunitario. Es decir, la gente se ha organizado para cuidar de las personas más vulnerables en su entorno. Y esto es un activo que tenemos que impulsar, propulsar, valorizar y realmente saber cómo contar con ello. Es decir, pues estos cuidados de voluntarios, de proximidad, de la gente cercana, que ha permitido a muchas personas sobrevivir y estar sobreviviendo y lo que vendrá, ¿verdad? A esta situación. Entonces yo quiero reivindicar, pues a mí me ha resultado como un punto muy positivo, ¿no? A veces los valores, digamos, sociales van muy por delante del discurso político e incluso institucional, y creo que debemos de aprender la lección, ¿no? Pues de todos estos elementos sobre los que construir visión, todas estas notas que, como dice este ciclo, tenemos que pasar a limpio, estamos todavía haciendo un análisis e identificando cuáles son las líneas sobre las que vamos a tener que poner el foco. De momento, tomando estas notas, nos está acompañando mucha gente a tomar notas, a través de WhatsApp y de Telegram en el 600771512, 677 15 12. Estamos recibiendo mensajes y preguntas que os voy a trasladar enseguida. En este debate de todos los elementos que han ido surgiendo, intentando ordenarlas, nos está echando una mano Miri Artola. Nos está ayudando a poner todo esto en un lenguaje visual. No sé, Miri, no hemos terminado, pero como está por ahí trabajando, lleva toda la tarde sin levantar la cabeza de su papel. Miri, no sé si nos puedes ir enseñando algo, si podemos ir viendo qué estás viendo tú, que interpretas lo que escuchas a través del lenguaje visual. No sé si nos lo puedes contar, además, ya puestas a pedir, Miri. ¿Ahí? ¿Me estáis viendo? Sí. Sí. Bueno, yo creo que se han dicho, hay muchas cosas. Oh, sí. ¿Se nos ha ido? Sí. Yo creo que ha habido una primera parte en la que hemos conversado sobre cómo esta pandemia, aquí, ¿verdad? Cómo esta pandemia ha profundizado y puede seguir profundizando la desigualdad de género, ¿no? Hemos hablado mucho de esa crisis de los cuerpos, que hablaban al inicio, incluso la presencia del porcentaje de ese personal sanitario que son mayoritariamente mujeres. Hemos hablado mucho del tema de la dificultad, ¿no? O la profundización de los roles de cuidado, la dificultad también en el acceso a esos servicios de cuidado, y eso también ha hecho que sean de nuevo las mujeres quienes probablemente seguramente hayan sido las que más carga han recibido ahí, y también todo el tema de teletrabajo y sobrecarga. Y aquí apuntábamos a esto de cuidado, ¿no? Se hablaba de cuidado en la parte, se ha hablado de cuidado como algo central, pero también cuidado, ¿no? Cuidado con que no haya un retroceso. Y desde el inicio, las tres ponentes han ido dando ya pistas de avance, ¿no? Una muy fuerte ha sido vinculada a que es necesario prestar atención a lo que ocurre, prestar atención a las diferencias, la importancia de los datos, la información,
para analizar, para interpretar, para tomar medidas y acciones, realizar un buen diagnóstico, lo decían al inicio, ver las causas, qué comportamientos, los factores de riesgo, cuál es la atención sanitaria que se presta, cuál es ese rol que hemos hablado de cuidados y cuidadoras. Se habla de seguimiento y de evaluación, qué pasa después, qué va a ocurrir después de esto. Esto es la parte como de los datos. Habéis hablado de que estamos ante una crisis con la que apuntabais, ¿no? Podrían ser muchas más, que requiere, decíais, de una visión holística, una mirada interseccional y también, ahora, últimamente decíais, una respuesta que tiene que ver con esa visión holística y esa mirada interseccional. Y eso llevaba a que hay que poner los cuidados en el centro, pero cuidado con no retroceder. Por una gestión de la política, yo le añadiría en igualdad, lo que decíais en igualdad, ¿no? Sin repetir los roles y las presencias de los hombres en la toma de decisiones. Y en el fondo, pues como con dos grandes objetivos, ¿no? Subvertir las desigualdades de género para que este derecho a la salud, hoy 28 de mayo, física y mental, pues sea una realidad que podamos alcanzarla pues, con criterio y con pasos firmes. Pues, en fin, todo esto ordenadito. Estas notas que hay que pasar a limpio, disculpadme, bastante ya ha avanzado el trabajo en este lenguaje visual. Miri, haremos un último vistazo compartido, si te parece, antes de terminar y veremos si algunas de las cuestiones que vamos a plantear seguidamente también se incorporan en este resumen visual. Quiero trasladaros algunas de las preguntas que nos están haciendo desde la audiencia. En primer lugar, os dan las gracias, está resultando muy interesante, nos dicen, y nos preguntan, hacen por elevación, dicen, mi pregunta es, con todos los problemas que ha traído el confinamiento, más con un análisis de género, como estáis comentando, ¿no se podría pensar que el confinamiento en alguna medida es una política fallida? ¿Qué propondrían las ponentes en una situación similar si se repite? Teniendo en cuenta la aplicación, las consecuencias que ha tenido la aplicación de esta estrategia de confinamiento sin restarle, entiendo por parte de quien nos lo pregunta, la eficacia desde el punto de vista de la gestión de la epidemia, nos dicen, bueno, ¿qué se podría proponer ante una situación similar si se repitiera? Veo una mano levantada. María del Mar, no sé si es tuya o era de la cuestión anterior, pero ahí está la pregunta para las tres. Vale, no sé si... Marimar, ¿quieres empezar? Vale, ok. Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante. Creo que es pronto para decir si el confinamiento ha sido una política fallida, como se cataloga. Personalmente creo que para reducir la incidencia o la prevalencia de la infección ha sido una medida eficaz y se está viendo en España y se está viendo también en otros países que han tenido, digamos, confinamientos de distinto tipo o ningún confinamiento, ¿no? Entonces, me parece que para ese objetivo no ha sido una política fallida. ¿Qué ocurre? Que yo comentaba antes, al principio casi, que hay que hacer una evaluación previa del posible impacto de las medidas, y en este caso estamos hablando de género, del posible impacto de género. Y que eso no lo he dicho antes, pero lo digo ahora y retomando también un poco el discurso de Amaya, la salud tiene que estar impregnando todas las políticas. Es decir, que tenemos que tener una visión muy transversal de la salud y del género. Por lo tanto, las medidas de confinamiento y otras medidas posibles que se podían haber tomado o que se pueden tener que tomar para más adelante, tienen que tener una evaluación de impacto de género previa. Evidentemente, esta situación ha sido una situación que ha requerido una toma de decisiones muy rápida. Y ya hemos visto cómo bueno, pues las decisiones han ido también cambiando y se han ido cambiando de criterio, modificando decisiones que se habían tomado, etcétera.
Bueno, pues esta rapidez hay que incorporar también la perspectiva de género, es decir, ¿qué significa el confinamiento para la vida de las mujeres, en este caso, y la salud de las mujeres y obviamente de grupos vulnerables, como habéis citado, ¿no? No es lo mismo el impacto del confinamiento en un tipo de vivienda que en otra, o para un colectivo que para otro, pues me parece que hay que hacer una evaluación previa de qué es lo que pasa, ¿no? Y concretamente yo voy a insistir en el tema que me trae aquí, por el que me habéis invitado, que es el tema de los cuidados, ¿no? De los cuidados no remunerados. Yo creo que hay que valorar mucho si efectivamente es absolutamente necesario cerrar y eliminar todos los servicios de atención al cuidado, digamos que no sean la hospitalización de pacientes con COVID, ¿no? Creo que eso es una enseñanza que tenemos que aprender y entonces probablemente pues habrá que pensar alternativas diversas a esto, que seguramente las puede haber. Digamos, manteniendo medidas de protección, obviamente, pero sin hacer un trasvase tan brutal, tan abrupto, tan de hoy para mañana de todos esos cuidados al ámbito doméstico, al ámbito del hogar y sobre el hombro de las mujeres. Yo creo que esto hay que evaluarlo previamente y tenemos la ocasión de evaluarlo ahora, qué es lo que ha ocurrido, para aprender para las próximas. Entonces, me parece que estas medidas hay que evaluarlas antes de tomarlas dentro de, ya digo, de la rapidez y de la urgencia que requería la situación a la que nos hemos visto abocados, ¿no? Y abocadas. Amaya. Sí, yo solo quería añadir una cosa corta respecto a esto de lo que ha dicho Marimar. Yo no me atrevo a decir que el confinamiento haya sido una política fallida. Creo que nadie puede decirlo porque efectivamente no sabemos hasta qué punto probablemente haya influido en el descenso, digamos, de la curva de las tasas de infección. Tiene todo el sentido, o sea, es plausible pensar que el confinamiento ha tenido sentido, pero tampoco sabemos en comparación con otros escenarios, como se han tomado en otros lugares, qué hubiera pasado. Entonces, lo que yo sí reivindico un poco es poder hablar de que quizás el confinamiento, con las características que ha tenido y cómo lo hemos vivido, podamos poner en duda si ha sido la mejor manera de hacer frente a esta crisis, que yo creo que hasta hace muy poco era un tema relativamente o muy tabú. Yo al menos me he sentido en determinados círculos cuando decía simplemente esto un poco como, no sé, incómoda, ¿no? Y es que pienso que el confinamiento, además de que no sé hasta qué punto como medida de salud pública ha sido cuánto de eficaz, sospecho que sí, pero no sé cuánto en comparación con otros posibles escenarios, creo que se ha puesto en marcha desde una visión completamente neutra y ciega, muy miope y ciega, a las necesidades de aquellas personas que no se encuentran, digamos, en situaciones de autonomía, condiciones socioeconómicas adecuadas, características de la vivienda buenas, es decir, todo aquel o toda aquella que no ha podido disfrutar de esa épica de los balcones, ¿no? Porque en nuestro estudio este que os comentaba de la población infantil veíamos que algo más de la mitad de la población tenía acceso a balcones, espacios abiertos, algo más de la mitad de la población, o sea que el resto de la población se ha pasado entre 4 paredes absolutamente en las 8 o 7 semanas de riguroso confinamiento, y por no hablar de otras cuestiones que han sucedido dentro de nuestros hogares y que yo creo que políticamente se ha querido pasar muy de puntillas por todo eso que sabíamos que estaba ocurriendo, ¿no? Y el hecho de que la semana pasada o en el anterior seminario lo hablaríais, el hecho del aumento, por ejemplo, de las llamadas al 016 como indicador de que algo estaba sucediendo dentro de los hogares, pues nos dice mucho. El teletrabajo ha sido una auténtica entelequia. Se ha vendido como una propuesta para conciliar, pero ha funcionado de manera muy concreta en determinados sectores que podían permitirse porque tenían los condicionantes materiales suficientes como para que esa estrategia funcionara. Entonces, ¿confinamiento sí o no? Creo que las personas expertas en esto tendrían que dar una respuesta. No creo que haya sido fallido, pero desde luego ha generado mucho malestar. Yo creo que hay malestar
en mucha medida innecesario, que con una cierta previsión sobre cuáles podían ser sus posibles impactos en la salud y el bienestar, se podían haber evitado, eso sí. No sé si queréis... Sí, Marga, tienes ahora la palabra. Eso es, ahora con el solamente quería añadir que la parte de confinamiento, quiero decir que la gente que se dedica a la epidemiología y a nivel hospitalario y a nivel de otros centros, sí que lo han valorado debido a las características del virus, que pesa más y que yo creo que ha sido una medida eficaz para frenar esa ola. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntan María del Mar y Amaya, que no se han tenido en cuenta otras variables y sobre todo el tema de la violencia de género, que creo que hay muchas mujeres que lo han sufrido y que eso también repercute en su salud mental, es evidente. O sea, que eso es una realidad innegable y historias de abusos sexuales, físicos y en la infancia también. Os voy a pedir una ronda rapidísima porque tenemos que irnos ya a cerrar, pero varias personas han incidido en esta cuestión y es sobre, además de otros factores de los que ya hemos mencionado, nos piden que hagamos una reflexión, aunque sea muy rápida, sobre el factor edad, porque parece que las mujeres mayores no han estado o no tenemos todavía una visión clara de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido. Se puede hacer alguna hipótesis, dicen, de mujer de más edad, más problemas de salud, ya sea por el autocuidado como por los duelos, el teletrabajo de las familias después del confinamiento, en fin, nos dicen que también echan de menos el tema de la edad, además del enfoque de género. Son preguntas diferentes, os pido una ronda muy, muy rápida porque tenemos que ir ya a ir cerrando esta conversación. ¿Quién levanta? Amaya, Marimar, sí. Yo solo voy a decir un par de cosas, fundamental. Es verdad que apenas hemos dicho nada, sí que Marimar lo ha citado en algún momento. Creo que justamente la conjunción entre género y edad ha dibujado sectores especialmente olvidados. Creo que el ámbito y el factor de riesgo para la salud mental y física que supone la soledad y que específicamente o de manera muy pronunciada afecta en términos generales y en época de pandemia todavía más a mujeres muy mayores, probablemente haya tenido efectos en la salud física y mental de estas mujeres que desconocemos. Eso por una parte. Otra cuestión que está relacionada con esto y que creo que alguna de las dos compañeras antes citaba y era el tema de la mortalidad de mujeres mayores que probablemente no hayan recibido el diagnóstico y probablemente también hombres mayores, pero si estamos hablando de frecuencia del fenómeno, está claro que en edades mayores las mujeres componemos más estos grupos. Tampoco sabemos lo suficiente que ha pasado aquí. Y bueno, creo que en cualquier caso que esta persona que ha estado siguiendo el seminario lo haya sacado me parece muy importante. Así ronda rápida, ¿no? Sí, yo creo que el tema edad se ha visto muy claramente en la pandemia cómo lo tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta igual que la variable sexo, hombres, mujeres, que el análisis de género, hay que hacer un análisis intersectorial por edad, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres mayores? Bueno, pues sabemos que las mujeres vivimos más años, pero sabemos que tenemos peor salud. Sabemos que la gran mayoría de las personas mayores que viven solas son mujeres. Sabemos que además las mujeres las mujeres más mayores, tenemos porque yo ya estoy empezando a sufrirlo, más problemas de movilidad, problemas osteoarticulares, que nos reducen la movilidad y mayores problemas de discapacidad. Sabemos también que las residencias para mayores están pobladas de mujeres. Por lo tanto, creo que esto dibuja un grupo de riesgo muy claro. También sabemos que hay ciertos sesgos de atención, de edadismo, ¿no?, que se llama un poco paralelamente al sexismo, ¿no?, en relación a que las personas mayores quizás tienen menos credibilidad cuando presentan síntomas de sus enfermedades que las personas de mediana edad.
Por lo tanto, creo que es un grupo al que se tiene que atender de manera como muy poniendo la lupa ahí, ¿no? Creo que el fenómeno de soledad, de aislamiento, de pocos recursos para la movilidad, también ahora en la época en esta fase de desescalada, ¿no? Pues yo creo que tienen que ponerse sobre la mesa. Lo que ha ocurrido con nuestros mayores durante la pandemia no se puede volver a repetir. Marga, no sé si desde tu punto de vista, y con esto ya cerramos esta ronda de... Hay muchas más preguntas que están llegando, pero vamos a intentar cumplir también con el horario. Estoy de acuerdo con lo que apunta María del Mar. Creo que la salud percibida de las mujeres mayores es mucho peor. Vivimos más años, pero vivimos peor. Y creo que además en el COVID, bueno, está recogido en las estadísticas, cuanto mayor edad y sobre todo si hay patologías previas, aumenta la mortalidad en mujeres también. Lo que pasa que igual tenemos que verlo más a medio plazo por estas mujeres que además también son más autónomas, que viven solas y que ya se verá si a largo plazo pues la mortalidad se va asemejando a los varones. Si os parece, porque estamos ya casi fuera del tiempo, vamos a hacer una última revisión. Miri, si nos puedes mostrar qué más ha incorporado rápidamente sobre este resumen, antes de que os pida un titular, que es por pedir, complejísimo, no sé, pero pedir una intervención sobre esto. No sé si Miri está preparada. Sí. Bueno, ¿me oís? Soy un poco raro, ¿no? Sí. No, no es posible. Perdona. Vamos a... No, el audio no nos permite seguir con esto, pero igual nos puedes... No. Bueno, creo que podéis ver la imagen. Sí. Y también después os la vamos a dejar mostrando sobre esto. No es posible. Tenemos un acople que no puedo identificar dónde es, pero no podemos seguir con... Vemos a Miri, eso sí, ¿vale? Y estamos viendo también aquí el maravilloso resumen que ha hecho. Ya nos ha ido contando en su anterior intervención de qué manera ha ido recogiendo estas ideas clave. Vamos a dejarlo también visible cuando termine esta emisión y, por supuesto, también estamos hablando de notas a pasar a limpio y esto irá formando también parte de ese otro entregable que será mucho más ordenado, aunque hay que decir, Miri, que más ordenado casi es imposible. Todo el proceso de conversación que nos ha llevado de un lado para otro y tú has sabido ver con un hilo conductor que seguro después nos va a ayudar mucho para hacer este pasado a limpio que queda pendiente en todo este proceso de reflexión. Una pena no poder saludarte desde aquí, Miri, pero una gozada volver a haber estado contigo y con este trabajo. Es que ricasco, Miri. Y yo vuelvo a vosotras para lo que decía, pediros el más difícil todavía. De todos los hilos que habéis aportado y de toda esta reflexión, ¿os atreveríais a poner una prioridad? ¿Hacia dónde seguimos? Decíamos al principio que queremos construir y que queremos aportar para que las políticas públicas tengan una visión de género necesaria, para que las gafas no sea algo que nos pongamos a posteriori, para que seamos capaces de actuar desde esta perspectiva de género cuando se trata de aportar a las políticas públicas salud, mujer, distintas interseccionalidades. Una propuesta, a ser posible brevemente, para cerrar esta ronda. Empezamos contigo, María del Mar, si te parece. María del Mar García Calvente. Vale, yo creo que para futuras pandemias y para nuestra futura vida y la presente, me parece que si queremos incorporar el enfoque de género y nos creemos realmente que los cuidados están en el centro, el sistema de cuidados tiene que ser una prioridad política y social. Y eso incluye cuidados privados, digamos, individuales, familiares,
dentro del ámbito del hogar, incluye cuidados comunitarios e incluye servicios públicos de atención al cuidado. Creo que este reto, esta pandemia lo ha puesto como una de las grandes debilidades, creo yo, pero también como una gran oportunidad para aprender para el futuro. Pues nos quedamos con esa prioridad o con esa indicación. Miremos hacia ello, no solamente para resolver lo que ahora tenemos entre manos, sino para aprovechar esta situación y poner el cuidado en el centro, que es donde debemos ocupar donde debemos colocar esa ocupación y esa preocupación. María del Mar García Calvente, muchísimas gracias por haber estado hoy, un día tan señalado, un año más, habría que decir, con nosotras. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Una prioridad, no me atrevo a pedir un titular, pero sí hay que quedarse con algo. Sí, yo creo que después de todo lo que hemos vivido y de todo lo que hemos aprendido, sufriendo también, ¿no? Creo que estamos en disposición de exigir que se construya, que construyan un modelo normativo que proteja la vida. O sea, políticamente tenemos que exigir que escuchen, que se valore la vida, que se valoren los cuerpos, que todos los cuerpos tengan el mismo valor social, y esto significa que las personas, hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando de mujeres que especialmente han sufrido por diferentes cuestiones esta pandemia, en intersección con otras situaciones socioeconómicas que han agravado su situación, realmente constituyan un eje sobre el cual se haga una política que tenga en cuenta las necesidades de las personas. Yo creo que esto es fundamental si algo hemos aprendido de ello. En esa lectura abierta hemos dicho, estamos hablando de poner en el centro las vidas y protegerlas con todo lo que significa vivir y con lo que significa vivir para unas y para unos. Muchísimas gracias también por todas tus aportaciones. Amaia, muchas notas para seguir poniendo a limpio. Amaia eskerrik asko. Marga, terminamos contigo, con tu titular, con tu prioridad, con tu visión. Pues por añadir algo más, querría recalcar que es verdad que hay que socializar los cuidados, que no pueden quedar en manos, que la vida está en el centro, obviamente, los cuidados están en el centro, pero que no puede depender de las mujeres ni de las familias, que hay que socializarlo y hacer políticas en las que la vida esté en el centro, igual que la ecología, conservar la naturaleza y conservar la vida, y con políticas que implican también pues, que la gestión económica se dedique a incluir la perspectiva de género en la formación médica, en la formación de nuestras hijas e hijos, que son el futuro de la humanidad, y que sin feminismo no hay futuro. No, ahora lo tengo abierto. Marga Sáenz Terrero, muchísimas gracias también por aportarnos esta visión y por ayudarnos a completar esa fotografía que hemos dicho, sin ponernos las gafas, sin tener esta perspectiva de género, salud y pandemia. Es algo difícil de entender y desde luego injustamente gestionado. Esperemos ser capaces de aprender desde aquí. Desde luego las notas que hemos tomado y que habrá que pasar a limpio son muchas y dibujan una manera diferente de gestionarlo, también diferentes políticas públicas sobre las que habrá que seguir insistiendo. Vamos terminando y quiero saludar ahora a Izaskun Landaida, directora de Emakunde. Izaskun, arratsaldeon, hor zaude, ezta? Bai, arratsaldeon, Pili. Bai, menago. Ezin izan zaitugu zuzenean agurtu, mezua entzun dugu, badakigulako beste bilera baten zinela ordu horretan, makina bat ohar jaso dugu, notas, apuntes que tendremos que pasar a limpio y que vamos ya construyendo también. Quería pedirte, en lo que has podido escuchar también, tu opinión y tu visión y cómo lo has visto, sobre todo. No vamos a pedirte el resumen, pero sí una aproximación a lo que has recogido y a lo que has recibido. Bueno, gaur esan den bezala emakumeen osasunaren nazioarteko ekintza eguna da, eta esan behar dut benetan aberasgarria izan dela
COVID-19ak emakumeen osasunean duen eraginaz hitz egitea. Argi geratu da, entzun dudanagatik, emakumeek zaintza lanetan duten karga, euren egoera sozioekonomikoa, lan baldintzak guzti horrek eragina duela euren osasunean. Argi geratu da, aipatu duzue, gure gizartean emakumeek funtsezko zeregina betetzen dutela osasuna zaintzari dagokionez, bai arlo pribatuan eta publikoan, eta zein garrantzitsua eta beharrezkoa den genero ikuspegia txertatzea erantzun egokia emateko eta adi egon behar garela atzera pausurik ez egoteko. Ohar asko hartu ditut eta benetan eskerrik asko. Decía que hoy en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres tengo que decir que ha sido sumamente enriquecedor incorporar este ciclo de apuntes para pasar a limpio este análisis de la COVID-19 y la salud de las mujeres. Habéis dejado claro que la salud de las mujeres se ve afectada por un montón de determinantes socioeconómicos, de trabajo, que repercuten directamente en la salud de las mujeres, que inciden en las diferentes formas de vivir y enfermar de mujeres y hombres, y quisiera aprovechar este momento para volver a señalar que en esta crisis las mujeres están desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento de la salud, tanto en el ámbito privado, en sus familias, como en el público. Las mujeres han estado y están en primera línea en el ámbito sanitario durante esta crisis y, por tanto, desde aquí todo mi reconocimiento, ¿no? Antes de terminar. Lo he dicho, está clara la necesidad de incorporar el enfoque de género, de situar la vida y los cuidados en el centro. Sería imposible resumir todo lo que habéis dicho. Os puedo asegurar que hemos tomado muchas notas y ha sido sumamente enriquecedor. Por tanto, dar las gracias a Amaya, a María del Mar, a Marga por su participación, por sus aportaciones en la sesión de hoy, y mil gracias también a ti, Pili, a Miriam, a todas las personas que nos habéis seguido y a todas las que habéis hecho posible este encuentro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Izaskun, eta zure baimenarekin ni neuk ere eskerrak emango dizkiet parte hartzaile guztiei. Asko izan dira, tamalez, beren ekarpen guztiak ezin jaso, baino batzuk hortxe ibili dira fin-fin, nabardurak eginez eta baita ere ekarpenak eginez. Esate baterako emakume minus baliatuek ere halako ikuspegi berezia eskatzen dutela edo esanez, oraintxe bertan heldu zaigu beste galdera bat edo beste komentario bat. Decía que muchas personas nos han ayudado también con sus aportaciones. Ahora mismo nos llega también otra cuestión que nos habla de tengamos en cuenta también a las mujeres con cualquier tipo de minusvalía, otra de los elementos que se nos cruzan y que deberíamos ser capaces de incorporar este análisis. Muchas esquinas desde las que ir mirando una situación que tenemos en el centro de nuestra plaza y en la que vamos a tener que seguir trabajando y aportando miradas y reflexiones. Vamos a hacerlo, la siguiente, aprovecho ya para despedirme, la siguiente sesión de estas conversaciones, de este debate, el próximo 2 de junio, mugimendu feministaren ikuspegitik landuko dugu gaia. Ikaspenak eta proposamenak egingo ditugu. Desde el movimiento feminista vamos a recoger también aprendizajes y propuestas. Será el próximo 2 de junio a la misma hora y en este mismo entorno. Nos vemos en esta ventana de YouTube y, como siempre, estaremos encantadas de seguir también recibiendo vuestras aportaciones. Beraz, pantailan ikusiko duzue ondoren gaur jasotakoaren laburpen bisuala, akta bisual horrekin uzten zaituztegu, eta gure esku gelditzen da ohar horiek guztiak osatzen jarraitzea. Zuei guztioi, mila esker, gurean bat egiteagatik. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Nos vemos el 2 de junio a las 6 de la tarde y seguimos tomando notas para pasar a limpio. Agur.